Hola a todas, mujeres esforzadas y valientes, mujeres empoderadas en Cristo. Bueno, hoy le traigo un nuevo video a todas ustedes y el título va a ser Quiero un milagro de Dios. ¿Quién no quiere o quién no está esperando un milagro de Dios? ¿No? Pero nos hacemos tantas preguntas con este tema, ¿no? ¿Por qué se tarda tanto ese milagro que estoy esperando quizás hace años? ¿Por qué a algunos Dios sana y a otros no? ¿Por qué a algunos Dios le cumple ese milagro que tanto esperaba y a otros no? Nos hacemos tantas preguntas, ¿no? ¿Por qué me desanimo tan rápido y dejo de orar por ese milagro? Pero hoy vamos a aprender a través de la palabra, sí, este tema del milagro, cosas que debemos hacer para poder recibir ese milagro que tanto esperamos y cosas que no debemos hacer para esperar ese milagro, ¿no? Que llegue a nuestra vida. Primeramente, ¿qué es un milagro? Yo quiero leerles lo que dice en el diccionario, lo que es para el mundo, ¿no? Un milagro. Dice, hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino, ¿no? Y otra cosa, este me gustó, suceso o cosa rara. Para el mundo no lo va a entender, ¿no? Dice suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Gloria a Dios. Los milagros de Dios son maravillosos, ¿no? Es algo tremendo, que yo creo que todos en algún momento vivimos un milagro, aunque sea pequeñito, ¿no? Uno dice, no, pero yo no, nunca viví un milagro. Yo creo que a veces nos enfocamos tanto en el milagro grande que queremos que Dios haga en nosotros, que descuidamos los pequeños milagros de cada día, ¿no? Tener a nuestros hijos, tener un plato de comida en la mesa, poder salir a la calle y volver sanos y salvos. Yo creo que eso también es un milagro, ¿no? Porque estamos en un mundo tan peligroso. Sabemos que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar y lo estamos viendo, ¿no? Y ya volver a casa con ese cuidado, esa protección de Dios, yo creo que ya es un milagro y muchas veces no lo vemos, ¿no? No lo vemos por enfocarnos en cosas más grandes que Dios sí lo puede hacer, obvio, obviamente, ¿no? Pero y descuidamos lo otro también, no reconocemos que nuestra vida ya es un milagro, ¿no? Y gloria a Dios por eso. Y primeramente tenemos que entender que un milagro se espera y se vive en la fe. De otra manera no va a llegar, porque para el mundo es imposible, por ejemplo, ver a una persona, para un médico, que hay una persona que está muriendo de cáncer, que tiene cáncer terminal, hasta metástasis, y Dios hace un milagro. Ellos no lo pueden entender, ¿no? Porque uno razona con la mente humana, es imposible. Hasta los médicos dicen, muchos médicos yo escuché, no, es el mismo cuerpo, el mismo sistema inmune que reacciona y bueno, se sanó y no lo pueden creer. Y hay médicos que sí reconocen que fue algo sobrenatural, ¿no? Pero la mayoría, ellos, bueno, son del mundo y razonan, ¿no? Tienen su razonamiento no lo puede entender, no lo puede discernir. Eh, Así que hay muchísimos milagros en la palabra de Dios, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo vemos muchísimos milagros de Dios, ¿no? Pero ahora yo quiero que veamos en la Biblia 4 milagros y de ahí sacar requisitos. Podemos sacar requisitos para poder alcanzar ese milagro que tanto anhelamos, que tanto esperamos. También cosas que no debemos hacer para poder alcanzar ese milagro. Yo quiero leerles el primer milagro que hizo Jesús, ¿no? El primer milagro está en las bodas de Caná, en Caná de Galilea, ¿no? ¿Se acuerdan? Algunos por ahí se acuerdan que Jesús convirtió el agua en vino, ¿no? Quiero leerles eso que está en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11.
No, me voy a poner los anteojos porque ya no veo nada. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primeramente el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Yo quiero remarcar acá este versículo de San Juan 2, versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Acá vemos cómo ellos obedecieron a Jesús, ¿no? Jesús dijo, llenad estas tinajas de agua, sacad la hora, llevarlo al maestresala. Si vemos, ellos no entendían nada, pero obedecieron a Jesús y a través de la obediencia vieron el milagro. Así que ese es un punto, un requisito fundamental también para poder alcanzar ese milagro, y es la obediencia, ¿no? Los sirvientes podrían haber dicho, no, ¿para qué vamos a llenar de agua? No necesitamos agua, necesitamos un buen vino. Y ellos no dijeron nada, solo obedecieron y vieron el milagro de Dios, ¿no? Y así es nuestra vida. Tenemos que obedecer. Uno de los requisitos es la obediencia, ¿no? Quiero leerles Juan. Sí, Juan 2:5, como dije, haced todo lo que os dijere. Y también pueden leer ustedes Deuteronomio 28, y ahí vamos a ver todas las bendiciones de Dios que tiene para nosotros, pero hay un requisito, ¿no? Obedecer sus mandamientos. En la obediencia está la bendición. Y también en Deuteronomio 28 vemos las bendiciones y las maldiciones a causa de la desobediencia a Dios. Entonces, tan importante la obediencia, como dije. Y quiero leerles primera de Juan 3, versículos 22 y 23. Recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos. Entonces, ¿qué pasa si no obedecemos? Entonces yo no obedezco. ¿No recibo entonces lo que estoy pidiendo? Es para pensarlo, ¿no? Y fíjense, también dice en el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Fácil, ¿no? Creemos todos, creemos todas, creemos en Jesús, pero hay algo más, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Wow, este sí es más difícil, ¿no? ¿Cuántos hermanos en la fe que están peleados, que no se hablan, o porque me miró mal, no me saludó, no me habló, y ya crece una amargura, un odio, un rencor en mi corazón? Y esto es para los hijos de Dios, ¿no? Porque los del mundo sabemos que, bueno, están todos peleados, hay muchas peleas, divisiones entre familia, pero la palabra es para los hijos de Dios.
Eso es tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos pretender que ese milagro llegue si tengo odio o rencor o amargura contra mi hermano? ¿No? Así que el Señor nos ayude. Uno de los mandamientos es también perdonar, ¿no? Tenemos que perdonarnos unos a los otros. Entonces yo no puedo pretender que Dios haga un milagro en mi vida si mi vida está desordenada, si yo estoy en desobediencia, si voy a la iglesia y soy una cosa, pero en mi casa soy otra. No podemos pretender que ese milagro llegue, ¿no? Obviamente que Dios nos va a dar muchísimas oportunidades, Dios nos quiere bendecir, Dios quiere darnos ese milagro, ¿por qué no? Si Dios lo hizo con cada uno de acá de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros? Dios está esperando darnos ese milagro, pero está en nosotros, nosotras que fallamos, ¿no? Los seres humanos fallamos y bueno, así que el Señor nos ayude a estar a cuenta con Él, debemos, es una decisión en realidad. Decido estar en obediencia, decido cumplir con sus mandamientos. ¿Cuesta? Sí, muchas veces nos va a costar porque no somos perfectos, ¿sí? Nos va a costar, pero Dios ve nuestro esfuerzo. Dios ve que queremos agradarle. Acá en su palabra dice, y hacemos lo que le agrada. Obvio que vamos a caer, podemos tropezar, pero siempre levantándonos, ¿no? Nunca bajar los brazos. También quiero leerles Mateo 9, quiero volver a Mateo 9, 18, no, este no lo leí todavía. Quiero leerles 3 milagros que hizo Jesús. El primero fue las bodas en Caná. Y ahora en Mateo 9, de los versículos 18 al 31, podemos ver 3 milagros juntos. Se los quiero leer. ¿Sí? Uno es de la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre que tocó el manto de Jesús, y después vienen 2 ciegos que reciben la vista. Y de esto también vamos a sacar requisitos para poder recibir ese milagro. Y requisitos que no debemos hacer, cosas que no debemos hacer para poder recibir ese milagro. Yo quiero leerles. Entonces, Mateo 9, versículo 18 al 31. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Gloria a Dios. Acá vemos 3 milagros. Y podemos sacar otro requisito en estos 3 milagros que fue la fe. Algo tan importante, ¿no? Para poder recibir ese milagro. La fe. En Mateo 9:18 vemos
que decía, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. En otros libros dice, bueno, mi hija está agonizando. Acá dice, mi hija acaba de morir, ¿no? Bueno, el tema es que murió, pero su papá, ¿no? Su papá, el papá de esta niña, este hombre que se llamaba Jairo, él, a pesar de que su hija había muerto o que estaba agonizando, él no perdió la fe. Él fue a buscar a Jesús y él sabía y creía que Jesús tenía el poder para sanarla, para levantarla de los muertos. No es solo sanarla, es levantarla de los muertos, ¿no? Y Dios hizo el milagro. Y después en Mateo 9:22, un poquito más adelante, vemos lo de la mujer que tenía el flujo de sangre, ¿no? Pero Jesús volviéndola y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. No solo salva, sino sana, ¿no? Acá vemos en Mateo 9:18 y también, 9:22. Y quiero leerles otro libro que también habla de la mujer de flujo de sangre. En Marcos 5, versículo 34 dice, y él le dijo, Jesús, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios. Acá vemos la fe de esta mujer. Tu fe te ha hecho salva, te ha hecho sana. Entonces, qué importante es que tener fe, ¿no? Y ahora los ciegos, ¿no? En Mateo 9, 28 al 30, quiero leerles otra vez. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Ahí vemos la fe de ellos. Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, esto también es un requisito fundamental para poder recibir el milagro que tanto anhelamos. Dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Así que acá hay una condición, conforme a vuestra fe. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos fe? ¿Vamos a recibir ese milagro? Porque acá dice, conforme a vuestra fe. Y hoy Dios nos dice, ¿crees que yo puedo hacer ese milagro? ¿Lo crees realmente o dudamos muchas veces? Porque si dudamos ya un poquitito, ya perdimos ese milagro, ¿no? Que el Señor nos ayude a aumentar nuestra fe. Si no tenemos fe, le pedimos a Dios, Él nos va a dar. Pedid y hallaréis, dice la palabra. Si nos falta fe, pedimos y Él nos va a dar, ¿no? Quiero leerles Lucas 17, versículo 5. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ellos también necesitaban más fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Así que, ¿qué tan importante es tener fe? Es todo. La fe es todo, la fe mueve montañas, dice, ¿no? Y la fe es como un músculo, ¿no? Cuando vamos al gimnasio, si ejercitamos nuestro músculo, ¿qué va a pasar? Va a crecer, se va a hacer fuerte. Si no hacemos nada, nuestro músculo se atrofia. Lo mismo pasa con la fe. Tenemos que ejercitarla, tenemos que fortalecerla. ¿Y cómo logramos eso? Primeramente, leer y meditar en la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si estamos flojas de leer la palabra de Dios, de meditar, de estudiar su palabra, por eso es tan importante, mujeres, que estudien la palabra de Dios en la iglesia. Hay institutos bíblicos,
fortalecernos, ejercitar nuestra fe a través de la palabra de Dios, a través del estudio bíblico. Por eso es tan importante, ¿sí? Otra cosa, bueno, orar, obviamente, orar sin cesar, dice la palabra, ayunar, servir a Dios. Esto es tan importante también. ¿Queremos un milagro? Serví a Dios, servilo con todo tu corazón, que el milagro va a venir. También, esto también es muy importante, rodearse de otros que están creciendo en la fe, obedecer sus mandamientos y rodearse de otros que están crecidos en la fe. Eso es tan importante, porque si nos juntamos con personas que todo el tiempo se está quejando, que no tiene fe, que dice, no, a mí Dios no me escucha, yo le estoy pidiendo un milagro hace años y no me lo hace, yo ya no pido más, ya me cansé, no voy más a la iglesia, y eso no, se nos va a pegar. Por eso es tan importante elegir nuestras amistades, ¿no? Elegir con quién relacionarnos. Tenemos que elegir esas personas crecidas en la fe que nos van a levantar nuestros brazos, que nos van a dar ánimo, que nos van a decir, vamos, no bajes tus brazos, seguí orando, seguí clamando, ese milagro va a llegar en algún momento. Eso necesitamos, no personas que nos tiren para abajo, ¿no? Que nos contagie esa fe, esas ganas de servir al Señor, esas ganas de no bajar los brazos. Qué lindo poder tener amistades así, ¿no? Que nos levante, que nos anime, que no nos deje caer, ¿no? Porque sí, podemos caer en la angustia de decir, estoy pasando por este proceso, no sé cuál es el milagro que estás esperando, un milagro de sanidad, no sé, hijos que están perdidos en las drogas, en el alcohol, esposos, hijos apartados. Hay tantas cosas que queremos de Dios, ¿no? Que Dios haga ese milagro en nuestra vida, familiares que no conocen a Cristo. Hay tantas, yo no sé cuál es el, el milagro que estás esperando. Y mientras esperamos ese milagro pasamos por un proceso que obviamente va a ser doloroso muchas veces si estás pasando una enfermedad, eh, pero tenemos que tener fe y esperanza, ¿no? Que Dios sabe las cosas que Él hace, Él es soberano y Él sabe cuándo va a llegar ese milagro que tanto estás esperando. Eh, Otro requisito que quiero compartir con todos ustedes es la insistencia, la perseverancia, orar sin cesar, sin desmayar. Ese es otro requisito si queremos ver el milagro de Dios en nuestra vida. No es que oro un día y mañana no, oro toda una semana por ese milagro y la otra semana, el otro mes, ya no oro. Obviamente que nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta perseverar a todos. No hay una persona que es perfecta, pero nos caemos y nos levantamos, ¿sí? El enemigo va a querer destruirnos, va a querer robar nuestros sueños, esos anhelos, esos milagros que Dios tiene para nosotros, pero no le demos lugar, ¿sí? ¿Vamos a llorar en el proceso? Sí. ¿Vamos a estar tristes, angustiadas? Sí, pero Dios nos va a fortalecer. Por eso es tan importante nutrirnos de la palabra, porque ahí viene la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, como os dije, el proceso no es fácil, ¿no? Pero tenemos victoria en Cristo. Y en su tiempo, Dios va a darte ese milagro, en su tiempo, no en el nuestro. Porque por nosotros que quisiéramos que fuera ya, ¿no? Yo ya quiero ya ese milagro y pasan los años y parece que no llega nunca. Y hay otros hermanos que por ahí oran un mes y Dios ya le hace el milagro, ¿no? Otra cosa que ahora vamos a ver que no debemos hacer es compararnos los unos con los otros. Ese va a ser otro punto.
Acá vemos en la historia, en estos 3 milagros, ¿no? De la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre, los 2 ciegos, vemos cómo ellos perseveraron. Ellos insistieron en ese milagro, no se quedaron en su casa de brazos cruzados esperando que Jesús venga a mi casa, me golpee y me haga el milagro. Ellos activaron su fe, ellos fueron hasta Jesús, ¿no? Y la hija de Jairo dice, ya había muerto cuando llegó Jesús. Pero el papá, ¿no? El papá Jairo no le dijo a Jesús, bueno, ya está, andate, ya murió. No, él insistió, él fue y él tenía esa fe de que Jesús la iba a sanar. Y así fue, ¿no? La mujer que tocó el manto de Jesús, ella no se quedó en su casa, ella fue a pesar de la dificultad de llegar a Jesús. Imagínense la multitud de gente queriéndolo tocar a Jesús, pidiéndole por su milagro. Imagínense eso. Era difícil llegar al maestro. Y ella, a pesar de esa dificultad que tenía, las mujeres sabemos lo que es tener flujo de sangre abundante. Ella vivió así muchísimos años, se gastó todo, dice, en médicos y ninguno la sanó. Y solo las mujeres sabemos lo que es y ella se fue, yo creo que así incómoda con todos los, no sé, en ese entonces trapos, algodón, no sé qué había, toda incómoda y ella se fue igual a tocar el manto de Jesús porque su fe, ella decía, wow, que esta mujer nos contagie un poquito esa fe. Ella dijo, tan solo tocar el manto de su manto y ya voy a quedar sana. Qué tremenda fe. Debemos contagiarnos de esa fe, ¿no? Así que ella no se quedó en su casa, ella fue igual a pesar de su problema. Y Dios la sanó, ¿no? Jesús la sanó. Los 2 ciegos también, ellos no veían, tenían ese impedimento de no poder ver, pero igual dejaron su casa y se fueron tras de Jesús, clamando a él, Hijo de David, ten misericordia de mí, clamaban a Dios. Y Jesús los sanó conforme a su fe. Así que miren qué importante es la fe, ¿no? ¿Y cuántos impedimentos hay en tu vida que te alejan del milagro? También esto, ¿no? Ellos dejaron atrás esos impedimentos que tenían físicamente y hoy en día, bueno, tenemos impedimentos físicos, pero también hay impedimentos eh, espirituales, yo diría, que el diablo nos pone, ¿no? Gente que nos dice, ¿para qué? ¿Para qué? Ya no pidas más por tu hijo, ya no pidas más por tu esposo, que ya está perdido, ya está totalmente perdido, no hay nada que hacer. O te dicen, ¿para qué? ¿Para qué vas a orar? Ya está, ya te dijeron el diagnóstico de que tu cáncer es terminal, ya tenés metástasis, ya estás toda tomada. ¿Para qué? Ya está, tenés que aceptarlo, que te vas a morir. Y cosas así que pone el enemigo, ¿no? Para alejarnos de ese milagro, para desanimarnos, ¿no? Para perder la fe en Jesús. ¿Sí? Eh, Sabemos también que Dios es soberano, ¿no? Eso no lo podemos negar. Unos dirán, ¿por qué Dios sana a algunas y a otras no? Y hay cosas que por ahí no entendemos, pero sabemos que Dios tiene planes de bien para nosotros. Eso lo tenemos que tener muy bien en claro, ¿no? Que Dios sabe por qué. Yo escuché testimonios de personas que fallecieron y Dios permitió que fallezcan porque Dios ya sabe de antemano todo lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y esa persona se iba a alejar de Dios. Entonces Dios se la llevó antes, ¿no? Y así escuché varios testimonios, que Dios es soberano. O justamente estaba viendo un video de Barak, de los cantantes Barak, el que canta, decía que su mamá sufrió 3 años de cáncer y él esperaba ese milagro
con toda su fe, oraba, ayunaba, clamaba, pero su mamá al final falleció. Y antes de fallecer, su mamá le dijo, wow, tremendo, su mamá le dijo, mi milagro sos vos sos el milagro. Y como dije, ¿no? Muchas veces no vemos el milagro que está alrededor nuestro. Ya cuando nos levantamos con vida es un milagro. Tener un plato de comida yo creo que también es un milagro en este tiempo que está tan difícil, ¿no? La economía no solo de este país, de todo el mundo, la inseguridad, volver sanos y salvos a casa es un milagro también. Y muchas veces nos enfocamos, sí, en los milagros que necesitamos realmente, o que son grandes, y no nos enfocamos, como dije, en los pequeños milagros de cada día que el Señor nos regala, ¿no? Eh, Así que tremendo, tremendo eso. Y, y como dije, ¿no? Dios es soberano y Él hace como quiere. Pero estén seguros de algo que quiero leerles. Eh, a ver, esta palabra, ¿no? Que está en Jeremías capítulo 29, versículo 11, en la NBI, que se entiende mejor. Dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Gloria a Dios. A veces no entendemos, ¿no? Por lo que estamos pasando, pero una cosa tenemos que tener bien en claro, que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien, nunca van a ser de mal, ¿sí? Aunque no lo entendamos, aunque se muera, no sé, nuestro ser querido, eh, ¿por eso vamos a bajar los brazos? No. Ah, no, pero yo ya oré y Dios no hizo este milagro, murió, no sé, mi mamá, mi papá, entonces ya no oro más, no pido más milagros. No, debemos seguir, nuestra fe tiene que seguir creciendo, no debemos perder la esperanza, la fe, seguir orando por ese milagro. Y también lo importante es decir, Señor, si es tu voluntad. Eso es tan importante también, porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Señor, saname ya, es mi voluntad. Y en realidad nos olvidamos que Dios es soberano y hace como quiere. Tenemos que orar y decir, Señor, si es tu voluntad, yo clamo a ti por este milagro, yo creo que lo podés hacer, pero sabemos que Dios es el que decide, ¿no? No por eso nos vamos a bajar los brazos y ya no vamos a creer en milagros, no, vamos a seguir clamando por milagros. Así que ya vimos entonces, quiero leerles también esto, en Lucas 18, versículo 1 al 8, habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta es una muestra de insistencia, ¿no? Un ejemplo de insistencia. Esta viuda iba todos los días al juez que le haga justicia de sus enemigos. Y el juez cada vez que iba la echaba, no le daba la importancia, ¿no? Y ella insistía, insistía, insistía cada día, hasta que el juez dijo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Gloria a Dios. Así debemos ser nosotras, insistir, insistir, molestar al Señor hasta que ese milagro llegue, ¿no? Así debemos ser. Es molestarlo a Dios hasta que Dios diga te doy esto, ¿no? Obviamente si es su voluntad, pero debemos insistirle a veces a una madre, a un hijo, a una madre o un padre que le pide, me compras esto, me compras esto, me compras esto todos los días hasta que terminamos comprándole, ¿no? Y así es nuestro Padre amoroso, ¿no? Que Él nos va a dar lo que le pedimos. Entonces, requisitos, vimos requisitos para que ese milagro llegue a nuestra vida: la obediencia, la fe y la perseverancia. Ahora, ¿qué no debemos hacer para poder recibir ese milagro? Lo que no debemos hacer: ser inestables, de doble ánimo. Un día tengo toda la fe del mundo, al otro día no, ya me cansé,
no, ya no oro más, no voy a la iglesia porque Dios no me responde, porque Dios no me cumple mi milagro. Y las personas de doble ánimo, Dios las nombra en la palabra de Dios. Dice en Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero quiero leerles todo este versículo. Santiago, capítulo 1, del 6 al 8, en la NBI, ¿sí? Para que se entienda mejor. Miren, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las aguas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, ay Señor, escuchen esto. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Qué fuerte esto. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Que el Señor nos ayude, hermanas, a no ser inconstantes. Porque como dije, el ser humano somos cómodos, no queremos esforzarnos mucho, nos cuesta, ¿no? Somos así. El ser humano siempre va a buscar la comodidad, el confort, pero tenemos que vencer eso y seguir, perseverar, no bajar los brazos, ¿sí? Obedecer a Dios, aunque el Señor aumente nuestra fe. También otra cosa que no debemos hacer es quedarnos de brazos cruzados esperando el milagro. Yo ya oré, listo, espero. Eso tampoco, ¿no? Eso impide que ese milagro nos alcance, ¿no? Jairo no se quedó de brazos cruzados llorando, esperando ahí que su hija se muera. Él salió, ¿no? Él fue, él se activó su fe y fue a buscar a Jesús, ¿no? La mujer del flujo de sangre también no se quedó en su casa, hizo el esfuerzo de ir ahí empujando a la multitud. Yo me imagino con esa incomodidad ahí abajo que nosotras las mujeres sabemos lo que es, lo que pasamos, ese tiempo de menstruaciones muy abundantes que es horrible, y ahí en la incomodidad, y no solo eso, acuérdense que en ese tiempo la mujer que menstruaba no era algo lindo, ¿no? Y me imagino también a los ciegos también no se quedaron con ese impedimento, no puedo ver. No, le habrán pedido a alguien, algún amigo o familiar, llévame a Jesús, yo quiero ese milagro. Y ellos vieron a Jesús que pasaba y los ciegos no se quedaron ahí, ellos lo siguieron hasta la casa donde entró Jesús y ahí recibieron el milagro, ¿no? Así que qué tremendo. Entonces, no te quedes con los brazos cruzados, no nos quedemos de brazos cruzados, activémonos, sirvamos al Señor, ¿no? Esto es tan importante que yo siempre lo digo en mis videos. Este es mi versículo, uno de mis versículos favoritos. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que querés que el Señor te añade a tu vida? Ese milagro que estás esperando, ¿cuál es? Vos lo sabés. Pero ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Servilo con fervor, con pasión, y lo demás va a venir solo. Ese milagro que tanto esperás, tus hijos, tu esposo, tu familia, a los pies de Cristo, sirviendo. Activémonos, ¿no? Qué tremendo, qué linda esta palabra, ¿no? Lo demás va a venir solo. Sí tenemos que poner nuestro esfuerzo, pero va a venir. Entonces yo había dicho, ¿por qué algunos Dios sana y a otros no? ¿No? Como dije, Dios es soberano. Y quiero contar un pequeño testimonio mío que ya lo había dicho en otro video.
Yo tenía en mi útero fibromas grandes que iban creciendo y me daban hemorragias horribles, por eso entiendo a esta mujer del flujo de sangre, unas hemorragias tremendas que no quería salir a la calle, porque me molestaba y tenía miedo a mancharme. Bueno, las mujeres que pasamos por eso sabemos. Eh, y yo creí, yo buscaba ese milagro en el Señor, yo creí con todo mi corazón que Él iba a hacer ese milagro, que iba a tener menstruación normal, hasta anoté el día que Dios me había sanado. Yo tenía esa convicción, hoy Dios me sanó y lo anoté. Lo sentía tanto hasta que pasó un mes y me vino peor, era peor encima, ¿no? Como el mes anterior, peor. Y el enemigo me decía, ¿ves? ¿A dónde está tu milagro que tanto esperabas, que oraste, que le creíste al Señor? Y fue un momento que me puse triste, pero no me duró ni 5 segundos. Dije, no me importa, voy a servir más al Señor, no me importa. Y no me desanimé, puse alabanza, me puse a adorar a Dios. No iba a permitir que el diablo me entristezca. Y entendí, Dios sabe por qué. Y fui al médico, a un médico, y yo creo que Dios es soberano y hace como quiere. Dios usó un médico para que me opere, me sacaron el útero. Era un médico amoroso, amoroso, y yo digo, es de Dios, eso vino de Dios. A veces Dios no nos sana con un milagro sobrenatural, pero sabemos que Dios usa a los médicos también, ¿no? No vino ese milagro, yo estaba tan segura, pero después entendí que Dios es soberano y hace como quiere y usó a este médico, un hombre grande, mayor, con mucha experiencia, y hoy estoy tan bien, me sacaron el útero, ya no menstruo, y me siento, pero feliz, feliz. Y dije, gracias, Señor, gracias. Gracias por este milagro. Para mí era un milagro igual, porque me tocó un médico tan amoroso. Y dije, gracias, Señor, gracias. Y a veces esperamos ese milagro sobrenatural, pero nos olvidamos que Dios también usa a los médicos, ¿no? Obviamente, no bajen los brazos, vamos a seguir luchando por un milagro de sanidad. No hay que bajar los brazos, pero Dios hace como quiere, ¿no? Eh, Así que te animo, mujer, a no bajar los brazos, ¿sí? Y si nos caemos, nos levantamos. Por eso es tan importante congregarse, tener comunión las unas con las otras, ¿no? Los unos con los otros, ir a si tenés en tu iglesia una célula, que tener un líder, una líder que te apoye, que te levante. Es tan importante, no te quedes sola, mujer. Busca de Dios en tu intimidad, obviamente en oración, en ayuno, pero busca de Dios en la casa de Dios, ir a congregarte, tener comunión con tus hermanas, con tus pastores. No estás sola. Eh, Hacer un acuerdo también, puedes hacer un acuerdo de oración con alguna hermana que esté crecida en la fe también y orar juntas. Por ejemplo, poner un día, toda la semana, por ejemplo, a la noche, poner una hora y le decís a tu amiga, bueno, a las 10 de la noche estamos orando, cada una en su casa. Hay tantas formas, ¿no? De buscar ese milagro que tanto anhelamos, ¿no? Nuestros hijos, no bajar los brazos, no perder la fe, creer en las promesas de Dios, activar nuestra fe en esas promesas de Dios que están en la palabra. Así que te animo, mujer, a que puedas activar tu fe. Y como dije entonces, lo que debemos hacer, obediencia, fe y perseverancia. Lo que no debemos hacer, ser inestables, de doble ánimo, ¿sí? Quedarnos de brazos cruzados, quejarnos. Así que, y como dije siempre, eh, empoderarnos en Cristo. Eso es tan importante, ¿no? Empoderarnos en Él,
llenarnos de su poder, que su poder está en el Espíritu Santo. Y ahí el milagro va a llegar, todo a su tiempo, no al nuestro. Así que espero que este video les haya sido de bendición y adelante, no bajen los brazos y luchen por ese milagro que tanto esperan. Bendiciones.